para todas y para todos. Bienvenidos al lanzamiento del podcast y a este conversatorio que hemos organizado desde la Red Latinoamericana de Innovación Frugal eh, para hablar sobre innovación frugal, sostenibilidad y TICs, la importancia de las tecnologías de la información en, eh, en el mundo de hoy. Queremos agradecerles por su presencia, por inscribirse a este evento, eh, por estar aquí, por ser partícipes de esta conversación que tendremos alrededor de estas temáticas. Y lo primero es presentarles la agenda que vamos a tener hoy, ¿verdad? Mi nombre es Mario Mansi, yo soy profesor en la Universidad Javeriana en Colombia, en el Departamento de Administración de Empresas y soy estudiante doctoral en la Universidad de Mondragón en el País Vasco, en España. Además, soy muy afortunado de poder asumir la dirección de este podcast, así que para mí también es un honor a nivel personal que podamos estar aquí. Em, ¿Cuál es la agenda que tenemos preparada para hoy? Primero, unos agradecimientos muy importantes a todas las personas y organizaciones que nos han acompañado en el proceso de organización, de diseño, de producción de este podcast. Después pasaremos al anuncio de este primer episodio que estará online desde hoy para que lo puedan escuchar y compartir. Pasaremos nuevamente al conversatorio, el cual estará dividido en dos partes. Una primera parte donde hacerles a nuestros panelistas invitados y después vamos a abrir la conversación hacia ustedes, a que ustedes puedan presentar, puedan dar sus opiniones, sus ideas y podamos conversar alrededor de estas temáticas, ¿vale? Entonces, este es nuestro lanzamiento oficial. Muy bien, así que con esto quisiéramos empezar a agradecerle a todas las personas que han hecho parte de este proyecto, a todas las personas que desde el inicio han creído, han apoyado en diferentes fases y en diferentes decisiones a lo que hemos creado. Voy a mencionar primero a las personas que participaron desde la creación, ¿verdad? La creación del podcast como tal. Em, y son en ningún orden en particular, sino en alfabético. Y muchas gracias a Alan Báez, Andrés Santos, Andrés Mejía, Beatriz Delpa, Bernarda Coelho, Claudia Ibarra, Diana Giraldo, Estefanía Delgadillo, Felipe Moreno, Georgina Gómez, Ignacio López, Juan Cobo, Juan Pablo García, Leticia Genes, Luis Miguel López, María Alejandra Pineda, María Lima, Mónica Ramos, Musi, Naldi Carrión, Ramiro Bernal y Vanessa Prieto. Muchas gracias por habernos permitido compartir a través de este podcast sus ideas, sus opiniones sobre innovación frugal. Y también quisiera agradecerle a las personas que desde la producción, el diseño, eh, llevar lo que esto significa a cabo han estado con nosotros. A Mónica Ramos por su apoyo en toda la parte administrativa y de producción, a la producción a Javier Reyes y a Sergio Reyes, a la financiación de este podcast, a Madden School of Business, Le Moyne College,
quien son los financiadores de este podcast, a la Asociación Internacional de Escuelas de Negocios Jesuitas, quienes organizaron la convocatoria para la cual fuimos seleccionados como proyecto, uno de los proyectos ganadores. Em, Claramente a todos los miembros de la Red Latinoamericana de Innovación Frugal que han compartido sus ideas, sus opiniones y han estado presentes en todo el proceso. También a todas las personas que desde la parte administrativa, en las universidades, en la Universidad Javeriana nos han apoyado con todo lo que esto requiere. Así que muchas gracias y hoy especialmente les agradecemos a nuestros tres panelistas, a Viviana Cano, directora de sostenibilidad en Tigo Colombia, a Donay González, profesor titular de la Universidad Iberoamericana León, y Javier Reyes, que es quien es el productor de este podcast y además profesor en el Departamento de Lenguas en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias y eh, vamos a dar inicio entonces a este conversatorio. Muy bien, entonces voy a ir eh, vamos a ir haciendo las preguntas para que nuestros panelistas nos puedan compartir sus ideas y voy a empezar abordando una pregunta eh, que está dirigida principalmente a Viviana y Adonai desde su conocimiento con sostenibilidad e innovación frugal, ¿vale? Entonces, pensando en que o considerando que la innovación frugal es la generación de soluciones como productos, servicios, procesos o modelos de negocio caracterizados por tener una reducción sustancial de costos, una concentración en las funcionalidades principales y además tener un desempeño óptimo, eh, y que estas innovaciones no las debemos considerar como simples soluciones o baratas de mala calidad. Eh, Quisiera preguntarles, ¿por qué consideran que las innovaciones actuales en el campo de las TICs o en el cualquier campo desde el cual queramos innovar deberían tener un enfoque frugal? ¿Cuál es esa importancia y por qué este enfoque frugal es relevante dentro de la sostenibilidad, la regeneración y el cambio climático? Entonces, em, si Viviana o Adonai quisieran empezar, tienen la palabra. Viviana, ¿deseas iniciar tú? Gracias, Adonai. Estamos muy caballero de tu parte. Muchas gracias. No, un agradecimiento a ustedes por tenernos en cuenta. Desde Tigo Colombia, estamos pensando en los temas de sostenibilidad y no solamente de sostenibilidad empresarial, sino cómo efectivamente podemos contribuir a una disminución de los impactos de la operación de nuestro negocio en términos sociales y ambientales. Entonces, me encanta esta conversación porque desde mi formación, yo soy socióloga, pero además tengo una maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, siempre he tenido la pregunta por cuál es la relación que existe entre los temas de sostenibilidad, que temas es una palabra bastante abarcativa para decir que hay problemas, hay retos, hay desafíos, hay grandes soluciones que como humanidad tenemos que pensarnos y la innovación. Resulta que la innovación frugal empieza a mostrarnos ese camino de integración en cómo a partir del uso de menos recursos, que a mí me gusta contextualizarlo, no sé, Adonai, si ahorita profundizamos un poquito alrededor de esto, porque cuando hablamos de menos recursos pareciera que para quien no está familiarizado con estos temas estuviésemos pensando en menos recursos económicos y no. Quiero que esto lo ampliemos en el sentido amplio de los recursos naturales, limitados, ilimitados, existentes, económicos, humanos, del capital natural, del capital humano,
de la riqueza en sí misma, de los recursos económicos en sí mismos. Entonces ahí la innovación frugal nos trae un reto muy interesante desde el punto de vista de hay unos problemas en sostenibilidad y ahí también acordemos a qué nos estamos refiriendo con problemas en sostenibilidad, y que eso tenemos que agradecerle a las ciencias ambientales que nos están marcando una ruta en términos de tiempo, que creo que es una variable que es importante que consideremos a la hora de plantear estos asuntos de por qué la innovación frugal es un buen aliado de resolver los temas de sostenibilidad, y es porque básicamente no tenemos tiempo si vemos la sostenibilidad desde el punto de vista de los límites que nos está planteando la sostenibilidad planetaria en términos de la supervivencia, del equilibrio del planeta, del equilibrio de los recursos naturales y de lo que ya estamos viendo como efectos del cambio climático. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en que nos estamos refiriendo a estos temas de sostenibilidad que tienen un gran marco, que es el planetario, pero que dentro de ellos estamos hablando también de la equidad, por ejemplo, estamos hablando también de el acceso a las oportunidades y oportunidades en el gran sentido, oportunidades en educación, oportunidades oportunidades en educación, oportunidades en acceso a la riqueza, en competitividad, en productividad, pero también en oportunidades en el desarrollo humano, pues ahí sí que tenemos grandes tareas que hacer. Entonces, quiero plantear esto como de base para la discusión, para que a partir de ahí vamos mirando cómo estos ejercicios de innovación frugal, que me parecen muy lindos los principios que integran desde el enfoque humano, desde la simplicidad, desde el uso de menos recursos, de que sea ecológico, de que sea adaptable. Entonces creo que sí, que hay una gran relación entre cómo a través de la innovación y que es una pregunta de las que en términos personales me hago, podemos resolver estos problemas específicos que nos genera la sostenibilidad con el uso de menos recursos, pero recursos entendidos en el gran sentido de la palabra. Voy a dejar ahí para que vamos construyendo. Eh, Dando un poquito de respuesta, intentando ser concreto, porque la verdad es que en estos temas me gustan mucho y me puedo expandir. Lo primero que quiero colocar en contexto es que esto de hacer más con menos debería ser entendido optimizar el recurso que se tiene. La optimización implica el uso adecuado de los elementos que se están dando para una solución y además la necesidad de evaluar continuamente cómo se está dando eso. En términos de la sostenibilidad o sustentabilidad, para no hablar desde una impresión personal que pueda tener cada uno de nosotros, simplemente recordemos que existen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, tenemos ya una referencia académica donde nos está diciendo que necesitamos abonar en positivo a ciertos factores para garantizar nuestra vida como hoy la conocemos. El tema del agua es, al menos en mi localidad, y me imagino que en la mayor parte del mundo, es un tema ahorita que está bastante cuidado y que está abonando a lo sostenible y a lo sustentable. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer innovación frugal y por qué podría incidir? Lo que va a ofrecer es uno, es algo muy importante a diferencia de todas las demás innovaciones que pueden tener una base cuyo objetivo es el financiero. La innovación frugal de manera natural incorpora a la persona para conocer cuál es la necesidad. Ese es un distintivo sobre todas las demás tipos de innovación. ¿Qué quiere decir? Que de entrada yo tengo que recordar Mario, Claudia, Nacho, Mónica, si hablamos de un problema, tengo que acercarme a ustedes. Y entonces eso crea sentido de comunidad. Comunidad porque vivimos en el mismo planeta. Comunidad porque utilizamos los mismos recursos. Entonces eso abona en lo sostenible. La segunda parte es voy a optimizar. Optimizar no significa te doy un presupuesto de $3 para hablar esto globalizado y con eso tienes que sacar la solución. Significa es de lo que hay hasta ahorita, cómo podemos optimizar las cosas para que con el menor costo tengamos la mejor solución a una necesidad humana. Entonces, si me,
si me tengo yo que colocar en una postura de todas las innovaciones, inclusive del manual de Oslo que existe para definir todos los tipos de innovaciones, la innovación frugal es la única que desde su origen incorporó a la persona como un elemento de diseño. Y como tal, entonces, el propósito final es ayudar a la persona. Como seres que vivimos en sociedad, como seres que tenemos emociones, que distinguimos importancias y priorizamos, una de ellas es tener un mundo sostenible, desde el principio de supervivencia hasta lo que vamos a heredar a futuras generaciones. Entonces, esa es la razón por la cual a mi innovación frugal tiene incidencia directa. Podemos discutir sobre los trabajos de quién tiene posturas donde innovación frugal abona más, abona menos, abona como una estrategia. Todo es válido, pero lo que es importante para mí recordar es que desde que innovación frugal va y toca a Alan, va y toca a Javier, Rocío, Andrés, oye, ¿cómo te sientes tú con respecto a ese tema? Ya estamos hablando de algo distinto y sostenible, porque estoy involucrando a la persona como tal y no a mejorar un proceso porque el interés es mercantil. ¿Cuánto voy a ganar? ¿En cuánto voy a vender? No porque voy a tramitar un material, cuánto cuesta hoy el material A y después cuánto me puede costar el material B. Estoy hablando de soluciones para la persona y creo que por eso abona de manera directa a lo sostenible. Muchas gracias, Viviana y Donay, por esta introducción y estas ideas que plantean en esa relación entre innovación frugal y sostenibilidad. Creo que esta relación todavía está por descubrirse aún más, con mayor evidencia. De hecho, varias de las últimas investigaciones sobre sostenibilidad e innovación frugal así lo plantean, en que como ustedes lo mencionan, ese uso óptimo de los recursos sin que generen mayores costos, pues es una herramienta, es un enfoque, es una estrategia muy importante para cualquier iniciativa que se plantee desde la sostenibilidad. Sin embargo, se ha dicho por las investigaciones, los casos que se han analizado de innovación frugal, que este tipo de innovación le aporta mucho más a la sostenibilidad financiera de las organizaciones o de las comunidades que la genera por el hecho de que permite un ahorro de costos, así como la sostenibilidad a nivel social por el impacto que genera en la mejoría de la calidad de vida. Sin embargo, han planteado que todavía falta considerar mucho en términos de sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es el efecto de innovación frugal sobre este tipo de sostenibilidad? No queda muy claro. Entonces, la pregunta que les quisiera hacer para redondear esto que han comentado Viviana y Donay es, eh, ¿cómo podría la innovación frugal ser una fuente más efectiva y de mayor impacto eh, para mejorar los niveles de sostenibilidad a nivel ambiental, social y económico? Dale, Adonai, si quieres. Ok. Em, Digo, si lo analizo desde un planteamiento de problema en ingeniería, pues lo que buscas es balancear tres elementos que tú acabas de mencionar. Y eso, si tú lo colocas en una técnica matemática de optimización, vas a tener que priorizar al final uno para que puedas obtener el mejor rendimiento. Eh, yo, si es válido, quiero colocar el ejemplo que yo más conozco en ingeniería, es el de Renault. Renault tiene su compañía hermana, donde son coches que fueron generados a partir del pensamiento de innovación frugal. Entonces, uno de sus modelos fue un hito en México porque estaba por arriba de la normatividad solicitada en México en cuestión de seguridad, incluyendo bolsas de aire, porque era un vehículo que en ese momento era accesible económicamente para la población económicamente establecida como media alta y porque además lo que estaba planteando también era una solución a un problema de movilidad.
ese vehículo muy probablemente no hubiera sido aceptado en otros países, no por la normativa, sino por la persona, el paradigma que tienes que romper respecto a lo que tú esperas de un vehículo. ¿A qué quiero llegar? Tendríamos que romper los paradigmas de los intereses. ¿Desde qué visión o desde qué interés vas a querer evaluar la sostenibilidad? ¿Desde qué interés quieres evaluar el beneficio económico? No numéricamente en pesos, sino cómo quieres visualizar esa ganancia económica. ¿A qué quiero llegar? La innovación frugal también te pide romper un paradigma. Y el paradigma es hacer más con menos, pero no porque estemos priorizando monetariamente que algo suceda, sino porque cuando se decidió tomar esa palabra como eslogan, decidimos priorizar el bienestar humano. Entonces, siendo así, rompiendo el esquema capitalista donde producto o servicio equivale a un dinero y entre más pueda yo cobrar es mejor en términos de una ganancia económica, ese paradigma tendría que romperse, porque ahora es ganar más en qué sentido, ganar más con qué propósito. Y hoy, en donde vemos un mundo con tanta disparidad, desde el hambre que existe, desde los derechos humanos que son violentados, desde estos temas tan complicados de violencia de género, violencia infantil, hasta los temas económicos donde las políticas de los países llevan a la inflación a altas y bajas. Bueno, si quieres incorporar un concepto de innovación frugal, la pregunta es incorpóralo, pero ¿qué paradigma estás dispuesto a cambiar? Y esa es la perspectiva que yo creo hay que abordar. Si a mí me lo preguntan, yo específicamente como persona pertenezco a la generación que pasó de no tener internet a tener internet vía telefónica, a tener internet por wifi, a tener internet hoy en mi celular. Entonces, al yo pertenecer a una generación así, me considero sensible en el antes y el después. Hoy vemos a las generaciones actuales y no tienen esa sensibilidad. La pregunta sería entonces, ¿cómo innovación frugal va a romper el paradigma de sensibilidad para que vean la parte positiva? Y eso es lo que creo que debemos acentuar. Por eso los trabajos académicos tienen diferentes vertientes de cómo se abona o no, por el tipo de evaluación de paradigma que estamos teniendo y cómo ese paradigma se rompe, se refuerza o es disruptivo. Eso es lo que yo creo está sucediendo. Yo quiero empezar mi planteamiento tomando como referencia lo que nos está diciendo Adonai de cuál es el tipo de paradigma que estaríamos dispuestos a romper con la innovación frugal y le agregaría adicionalmente que depende del contexto, porque entonces todos los temas de sostenibilidad siempre están referidos al contexto y hay que hacer preguntas sobre en qué país estamos, cuáles son las condiciones económicas del país, cuáles son las condiciones educativas de la población a la que nos vamos a referir, cuáles son las oportunidades en sus procesos económicos y de satisfacciones de necesidades básicas, cuáles son, digamos, el capital social y económico que tiene ese contexto en el que nos estamos refiriendo, cuáles son las empresas que están allí, quienes están prestando los servicios, esos servicios están en función de resolver las necesidades de esa comunidad o no. Y cuando pienso en eso, me surgen un montón de variables que hay que tener en cuenta a la hora de pensar la maximización del impacto de la innovación frugal en la rentabilidad, en el mejoramiento de la calidad de vida, en el mejoramiento de las condiciones sociales y humanas a quienes vamos a estar referidos. Entonces quiero volver al tema del contexto porque si queremos invitar a que las empresas hagan innovación frugal en función de ayudar a resolver problemas de la sociedad en contexto para la que vamos a estar trabajando, también va a ser importante que nos pensemos cuál es el beneficio que una empresa puede tener en ese sentido y no desconocer pues la naturaleza de la cual están hechas las instituciones sociales, entre ellas teniendo en cuenta las empresas. Entonces, una empresa tiene una misión social que es la generación de riqueza, la solución de problemas de la sociedad y al mismo tiempo la obtención de beneficios económicos para esa organización.
Entonces, me inquieta un poco el asunto de pensar que la innovación frugal no necesariamente está referida a la maximización de los beneficios económicos, porque podríamos dejar por fuera de esto a un actor importante en términos de la generación de riqueza, que son las empresas. Y ahí hay un reto, pues, para ustedes académicos que están trabajando y pensando en esto, y es cómo, y pues, por supuesto, podemos construir y es cómo hacer para que estas innovaciones que tienen una premisa ética que comparto en el sentido de resolver los problemas en el que el ser humano está en el centro, y que también hay que pensar en ese ser humano en términos de su capacidad. Entonces, ¿cómo está su capacidad para afrontar problemas, para acceder a oportunidades, para poder participar de la sociedad en su amplio sentido económico, social, cultural, de participación política, incluso cuáles son esas capacidades que ese ser humano necesita fortalecer? Y ahí pensemos en el papel que tiene la escuela, que tiene la familia, que tiene la universidad, que tienen los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y que ese individuo en sí mismo nos puede entregar insumos para poder hacer innovación frugal, y cuál es el beneficio que en una relación con la empresa, sea como consumidor o sea como empleado, esa innovación frugal puede generar beneficios para ambos. Entonces, para ser concreta con el planteamiento que creo que es importante desarrollarlo desde la academia, es si la innovación frugal tiene en el centro al ser humano para la resolución de problemas, ¿cómo hacemos para invitar a que las empresas pongan ese centro también en el sentido de su trabajo, de sus operaciones, pero que no vaya en contra de la naturaleza misma de lo que una empresa está como institución social? Qué interesantes y buenas reflexiones, pero sobre todo los retos que ustedes plantean desde la posición primero, desde las personas a esa transformación del paradigma para asimilar estos nuevos cambios que significan innovar de una forma diferente, que de alguna forma lo hemos hecho natural, pero que ahora se necesita hacerla, o necesitamos cambiar la forma en que pensamos para hacerla más estratégicamente y también desde la concepción de lo que la organización hoy en día es y cómo desde esta organización se puede acoger este tipo de enfoques. Em, Así que partiendo de esos facilitadores o de esos también resultados que se pueden generar a través de la innovación frugal, sobre todo desde el ámbito organizacional, aparecen las tecnologías de la información y de la comunicación, comúnmente llamadas TICs, que son pues, los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, la administración y la distribución de la información eh, a- con base en elementos tecnológicos. Tal cual, por ejemplo, este podcast de Onda Frugal podría ser una forma de TICs a través de los cuales estamos eh, llevando a cabo un proceso de comunicación para que otras personas accedan a este tipo de conocimiento. Entonces, quisiera vincular estos retos que ustedes están proponiendo, estos nuevos paradigmas a nivel organizacional y personales. Y también invito aquí a Javier a que se una a la conversación eh, para que nos puedan dar su opinión, sus ideas de cómo las TICs eh, pueden potenciar el desarrollo y la adopción de innovación frugal y de estrategias de sostenibilidad en nuestras organizaciones y en las comunidades. Los escuchamos. Bueno, pues primero que todo, un saludo para todos y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo dónde estén y dónde y en qué momento vean este documento. Y como les decía, pues un agradecimiento muy, muy grande pues por la invitación. Pues yo quisiera hablar un poco de dos ejes diferentes, digamos, del rol que juegan estas tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo y la adopción de la innovación frugal.
yo veo dos ejes. Uno está relacionado, por ejemplo, con los procesos de democratización del acceso al conocimiento. Eso me parece un eje fundamental que solamente se puede llevar a cabo a partir de estas tecnologías. En el caso, por ejemplo, de los procesos de enseñanza, que es el que más cerca tengo porque soy profesor, esa es mi formación principal, pues podemos ver la creación de nuevas estrategias pedagógicas y estrategias didácticas que son innovadoras y que responden además a necesidades de contextos específicos. Podemos ver, por ejemplo, algo muy sencillo como las clases en línea, que se ha vuelto algo normal, natural en nuestro contexto, pero que no podría darse de otra manera o que no podría tener lugar si no fuera gracias al uso de las tecnologías. Como les decía, clases en línea, ya sea sincrónicas o asincrónicas, se han generado muchas estrategias de aprendizaje por pares, de estrategias de tándem, por ejemplo, en el caso de las lenguas extranjeras. Y estoy pensando mucho en nuevas pedagogías como el aula invertida o pedagogías de este tipo de creación de proyectos que tienen como base fundamental el uso de las tecnologías. Eso por una parte. Pero por otra parte, lo que podemos ver también es que estas tecnologías juegan un rol principal como herramientas de producción de nuevas innovaciones, de innovaciones que se vienen a generar. Por ejemplo, la informatización de las comunicaciones en las organizaciones también se da principalmente en base a la utilización de estas tecnologías. Y bueno, sabemos que la industria 4.0 pues está basada principalmente en esta inclusión de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pues eso es lo que yo veo, digamos, como dos ejes fundamentales, como les decía, la democratización del acceso al conocimiento y la utilización de estas tecnologías como herramientas de producción de las innovaciones. Gracias. Gracias, Javier. Viviana, Donay, ¿quisieran agregar algo a esto? Seguramente Viviana desde ese componente, desde las TICs, que desde Tigo es su corazón, y desde la ingeniería que además Adonai la vive, la desarrolla, seguramente van a tener otras posturas que alimentarán a este debate. Sí, justamente así es. Nosotros como una empresa proveedora de servicios de Internet y no solamente de la prestación de los servicios existentes, sino de cómo ampliamos cobertura en Colombia para el acceso a las telecomunicaciones, ya sean fijas y móviles, pues sabemos que uno de los apalancadores y habilitadores para el desarrollo integral es Internet. Pero en el Internet o en las tecnologías de la información y la comunicación, con todo el potencial que ellas tienen para la distribución de información, accesibilidad, agilidad, nos hemos dado cuenta que uno de los temas más críticos para poder hacer uso de estas herramientas en función de una pregunta, un proyecto de vida, un tema de desarrollo, independientemente del sector en el que estemos hablando, es la apropiación de las tecnologías. Entonces, comparto con Javier en todo el potencial que hay para el desarrollo de las innovaciones frugales. Sin embargo, tenemos que contrastar eso con el nivel de uso que las personas que están en el centro, como nos lo ha venido planteando Adonai, de la innovación frugal, efectivamente hacen un uso de estas tecnologías. O nos estamos quedando en el uso de las redes sociales, del WhatsApp, de compartir cosas interesantes con muchos problemas en la curaduría de los contenidos, en el sentido de si lo que a la gente le está llegando es lo que necesita para fortalecer sus capacidades y el desarrollo de lo que está trabajando, o incluso si las mismas personas tienen claro un proyecto personal, y ahí estoy hablando en el proyecto de vida, en el que cómo el uso de las herramientas de las informaciones, de las informaciones, tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a esto. O nos estamos quedando en la superficialidad, si se me permite la palabra, de lo que el Internet y estas tecnologías permiten, que es novedoso, es atractivo, es divertido, pero no necesariamente está articulado a un ejercicio de desarrollo personal
social y cultural. Entonces creo que sí, son una gran herramienta, son un gran potencial, pero al mismo tiempo tenemos que estar trabajando en la apropiación de esas tecnologías. Y bueno, nosotros somos conscientes de eso. Aquí aprovecho y les doy una cuñita que desde los programas de responsabilidad social trabajamos en cierre de brecha de uso, pues, porque ya llegamos con la tecnología, pero ya es que está ahí, para qué sirve un celular, cómo funciona un celular, qué cosas quieren hacer, cómo lo incorporamos a sus proyectos productivos, artesanales, ecológicos, ecoturísticos, que se pueda incorporar estas tecnologías en función de lo que está ocurriendo en una determinada comunidad que previamente no haya tenido acceso a las telecomunicaciones. Entonces creo que es necesario trabajar en ambos frentes al tiempo. Eh, de lo que han comentado, a mí me gustaría agregar la temporalidad de lo que se está buscando. Yo, por ejemplo, les comparto algo que como miembro de una universidad vivo, y entonces es donde me doy cuenta que el producto como tal, una TIC como tal, no es el fin, sino simplemente es el medio. ¿A qué me quiero referir? Es como si fuera un libro. Hace mucho tiempo atrás existía un país en donde de repente le llegó una pandemia y ese país voltea a ver al vecino y tiene pandemia y el vecino del vecino tiene pandemia. ¿A qué quiero llegar? Todos vivimos la pandemia de maneras diferentes, pero todos teníamos la misma necesidad, que era intentar sobrevivir a esa pandemia. Entonces, ¿cómo es que una TIC abonó a sobrevivir? En algunos puntos, las TICs ayudaron a dar consultas a larga distancia. En algunos momentos, esas TICs ayudaron a comunicar resultados de clínica entre diferentes profesionales. Eso fue algo que si hubiera sucedido muchos años atrás, yo creo que el resultado hubiera sido muy distinto. Entonces, en este término, la prontitud de una TIC o la existencia de una TIC evidentemente te va a dar una solución. Pero en este ejemplo que yo acabo de dar, la TIC fue el medio, no la solución. ¿Quién dio la solución? La persona, y como bien dicen Viviana y Javier, ¿cómo nos adueñamos de esa TIC? ¿Cuál es el propósito que le dimos a su uso? Hoy, por ejemplo, como profesor de universidad, algo que se vuelve muy interesante es la famosa inteligencia artificial. Ya le ponen marca y proveedor que ustedes gusten. Y entonces la temática es cómo vamos a evaluar ahora la creatividad. ¿Cómo vamos a evaluar ahora un trabajo de autoría? Y entonces me voy a regresar a lo que decía de paradigmas. Lo que pasa es que tengo una herramienta nueva que lo único que estoy haciendo es la quiero utilizar de la misma manera como yo lo venía haciendo. El uso de las TICs y la innovación frugal está dado también en cómo vamos a evolucionar sobre los procesos y sobre lo que venimos haciendo para hablar de su efectividad. En el ejemplo de pandemia, se permitió por sobre las normativas que ustedes quieran utilizar las TICs. Los médicos en la trinchera, muchos lograron salir adelante por esta comunicación. Los pacientes y sus cuidadores lograron salir adelante porque todos teníamos una meta. Entonces, eso es lo que decía Viviana. Hoy tengo una TIC. ¿Cuál es el propósito de tener esa TIC? Y eso no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la persona, con su evaluación de proyecto, con el establecer sus objetivos, con el establecer sus metas y en cuánto tiempo. Las TIC siempre van a abonar. Las TICs te van a pedir que rompas estructuras y las TICs te van a pedir que te adaptes. Pero la TIC nunca como tal va a ser la solución, va a ser un medio. Eso, eso hoy lo vivo porque uno de mis estudiantes hoy con ChatGPT me entrega un reporte de laboratorio. ¿Cuál fue el objetivo del alumno? No fue el aprendizaje, fue la entrega de un trabajo. ¿Cuál fue el objetivo de un profesor al dejar una tarea y vincular o no al chat GPT? No fue ver qué tanto aprendió el alumno, fue recibir un documento. Este tipo de paradigmas son los que hay que cambiar, ese tipo de posturas son los que hay que cambiar. Y entonces las TICs implican decirle a la persona, ¿para qué me quieres y cómo me vas a utilizar? Y esos son trabajos individuales, son trabajos de sociedad, son reestructurar lo que venimos haciendo. Hace rato hablábamos
de la parte de la empresa. Bueno, la pregunta es, hoy con la innovación frugal, hoy después de una pandemia donde aprendimos a llevar un trabajo a la distancia, es cómo se van a reestructurar las leyes laborales que nos rigen a cada uno en nuestro país cuando hemos descubierto que existen medios diferentes para hacer tareas. Con estas nuevas generaciones de millennials que dicen, no, pues ya no quiero un trabajo en una oficina, ya aprendí que lo puedo hacer desde mi casa y operativamente soy igual de efectivo. ¿Cuándo entonces vamos a dar ese paso? Porque la TIC ayuda en como tú la quieras usar, ayuda en el planteamiento y en el objetivo. Y la brecha digital también es eso. Yo comparto la estadística en México que viene del INEGI. 80% de la población mexicana entre los 3 y los 20 y tantos años tenían un teléfono celular, un acceso a Internet. Pero resulta que también tuve mucha deserción escolar. Reviso los usos de las TICs. Muchos eran para redes sociales, pero las deserciones venían porque decían que tenían problemas de comunicación con el profesor. La pregunta es, yo tenía la TIC, yo supe utilizar la TIC, yo hice los cambios adecuados, me adapté, replanteé mis objetivos, que es lo que decían Javier y Viviana. Esto hay que replantearlo y repensarlo y sentarnos a dialogar. Y en términos de lo que comencé diciendo, la temporalidad, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a ponerle una pausa para sentarnos a evaluar y reestructurar lo que veníamos haciendo? ¿En cuánto tiempo quiero yo una solución? Porque ese es un problema de las generaciones actuales. Uso el Google, uso el Edge, el buscador que ustedes quieran, porque quiero la solución inmediata, porque para mañana es la solución. ¿Qué pasa con tus planes a futuro? Eso es algo que hay que ver con las TICs. Muchas gracias. Y este tema de las TICs que a muchos nos ha llegado de forma natural, ¿verdad? En la vida, a otros por obligación, a otros por sorpresa, a otros porque no queremos quedarnos atrás. Mejor dicho, el estímulo frente al llegar a las TICs viene de diferentes agentes, de diferentes fuerzas y nos plantea un número gigantesco de retos, pero también de oportunidades como ustedes lo han planteado. Eh, Ahora también, bueno, este tema podría hablarse mucho, pero también desde las TICs, el tema ético también entra ahora mucho más, con más importancia, el manejo, el daño que les puede hacer a otras personas, etcétera. Pero volviendo o especificando este tema, llevándolo a algo más concreto, que puede ser el diseño de este podcast como una herramienta de TIC, que además se enfoca en llevar a cabo, en comunicar, en divulgar y sobre sostenibilidad. Quisiera hacerle una pregunta específica a Javier, que es de los panelistas quien más ha estado, pues, ha estado totalmente involucrado en el diseño de este podcast como productor. Y quisiera preguntarte, Javier, teniendo en cuenta que em, si el proceso tal vez de diseño y desarrollo de este podcast podría llegar a considerarse como un proceso frugal y si tal vez podría llegar a considerarse como una innovación frugal, lo cual ya nos dirá el tiempo. Quisiera, Javier, preguntarte que nos cuentes desde tu rol, por qué el proceso que llevamos a cabo para desarrollar este podcast podría ser considerado como frugal y a todas las personas que estamos hoy aquí, que tenemos una idea de querer generar un podcast, creo que esta pregunta nos puede invitar e incentivar a hacerlo porque muchas veces pensamos en que el tema de los recursos no los tenemos, entonces no puedo. Entonces, quisiera preguntarle a Javier esto, ¿por qué este proceso que llevamos a cabo para este podcast se podría considerar como una solución, un proceso frugal? Bueno, yo considero que hay algunos elementos que comparte la producción del podcast con la innovación frugal. Por ejemplo, estoy pensando en los medios que se emplearon para la producción, en la flexibilidad de los participantes, en el hecho de ser colaborativo y
finalmente como en el resultado final que es un producto de fácil acceso. Quisiera referirme, por ejemplo, a los medios empleados. Recuerdo que una de las dificultades que tuvimos es que teníamos entrevistas con más de 30 personas en diferentes partes del mundo, pues que iban a participar en nuestro podcast. Esto, digamos que en un contexto diferente, lo que se habría hecho es generar entrevistas individuales, seguramente en un estudio de grabación, bueno, con una cantidad de elementos que son necesarios, que pueden ser necesarios para la creación de un podcast de buena calidad. Sin embargo, lo que hicimos fue justamente trabajar con los recursos que teníamos a la mano y después hicimos una reunión con algunos de los participantes para explicarles cómo podíamos utilizar nuestro teléfono celular como una herramienta que nos iba a servir para enviar la información en buena calidad de sonido para crear los podcasts. Y así lo hicimos. Enviamos, por ejemplo, las preguntas a cada uno de los participantes y cada participante nos ayudó con la respuesta a través de un audio utilizando solamente su teléfono. Después nosotros ya nos encargamos, por ejemplo, de la parte de producción para mejorar el sonido y para trabajar con los documentos que teníamos. Pero también, por ejemplo, en cuanto a la flexibilidad de los participantes y al hecho de que fuera colaborativo, en esa misma reunión nos dimos cuenta de que cada uno de los participantes tenía una idea diferente de lo que podría ser el podcast y cada uno empezó a darnos sus ideas diciéndonos, no, yo prefiero que el podcast tenga tal cosa, tenga tal otra. Y con Mario, por ejemplo, pues pudimos reunirnos para ver de todas esas ideas que surgieron allí, cómo podríamos generar un producto que pudiera reunir la gran mayoría de las ideas que se estaban dando por cada uno, por parte de cada uno de los participantes. Creo que el resultado va a ser muy interesante. Creo que van a encontrar dentro del podcast diferentes partes o diferentes géneros. Hablábamos acerca de los documentos sonoros, de las entrevistas, de la presentación que hay en el programa y eso es una muestra un poco de lo que generó esta flexibilidad y esta colaboración. Finalmente, como les decía, pues la idea es crear productos de fácil acceso y creo que un podcast es una muestra muy grande de esto, de estos productos de fácil acceso que van a encontrar ustedes pues gratis en casi cualquier plataforma. Esos son, Mario, los 4 puntos que yo considero que serían, que se pueden compartir desde el proceso de la producción del podcast con la innovación frugal. Muchísimas gracias, Javier. Y esta es una invitación para que se animen a hacer los podcasts. Quienes además lo quieran hacer, desde la red les podemos brindar todo el apoyo y la asesoría porque eso es un mundo nuevo. Para todos era algo que no lo habíamos hecho y la verdad es que estamos encantados del resultado y seguramente ustedes también lo sentirán así, lo podrán disfrutar. Una última pregunta em, para darles espacio a ustedes como público que también puedan hacer sus preguntas. Em, A Viviana y a Donay, les quisiera preguntar desde su conocimiento, desde y experiencias de sostenibilidad e innovación frugal, y teniendo en cuenta que desde este podcast vamos a tener contenidos como em, la innovación frugal y su relación con sostenibilidad, innovación social, economía circular, con el liderazgo, empatía, con los comportamientos, paradigma pedagógico ignaciano. Nos centraremos en estrategias empresariales, prototipado, transformación digital. Tendremos muchos temas, casos en Brasil, innovación, industria 4.0, inversión de impacto. ¿Qué otras temáticas consideran que son relevantes para abordar en el podcast y por qué? Y a Javier, eh, también como sus recomendaciones a las personas y organizaciones que estén pensando en desarrollar un podcast,
¿qué recomendaciones nos daría para que sean más logrables en términos de recursos de frugalidad? Entonces, los escucho. Yo creo, Mario, y todos, que valdría la pena de pronto incorporar algunos elementos desde diversidad e inclusión. ¿Por qué? Porque bajo el planteamiento que estamos haciendo de la innovación frugal, donde el ser humano está en el centro, digamos que los temas de diversidad e inclusión tienen muchas cosas para enseñarnos desde la perspectiva de pues, cómo se pone en contexto, pero también hay cómo hay inteligencia colectiva, cómo aprovechamos los diferentes enfoques y perspectivas que provienen de la diversidad y de la conformación de equipos diversos para el diseño de soluciones que podría servir en temas de innovación frugal. Y creo que también valdría la pena, creo que hay que trabajarlo con un poquito más de profundidad, pero cómo todos estos asuntos de innovación frugal se llevan a los procesos de reportes en temas de sostenibilidad, estándares ESG o ASG, que en el lenguaje corporativo pues podría ser interesante también ir entendiendo cómo esto mueve algunos indicadores de cómo llegamos más rápido al mercado y cómo testeamos con mayor simplicidad y tratar de llevarlo a los esquemas de medición que se utilizan en los entornos corporativos, sobre todo porque creo que hay un mensaje interesante y es que en la esencia misma de la innovación frugal nos dice que esto tiene que ser simple. Entonces, ¿cómo lo volvemos simple en los lenguajes que a quienes queremos llegarles lo entienden? Podría estar por ahí. Buenísimo, muchas gracias Viviana y ya anotados tus sugerencias. Adonai. Eh, la realidad es que si lo dejamos en innovación hasta ahí en términos cortos, cualquier elemento en donde nosotros volteamos a ver cualquier temática es susceptible de ser innovada. Entonces, en ese sentido, si le pones innovación y le agregas frugal, lo que quiero concluir es que la innovación frugal es bienvenida en el tema que uno guste y lo podemos abordar desde ahí. Específicamente, de acuerdo al contexto, agregar a lo que ya mencionaron, ¿qué podría hacer falta? Creo que hay una deuda en la innovación relacionada al desarrollo de adultos mayores. Ese es un tema, porque hablando inclusive de las TICs, la incorporación de las TICs para ellos es toda una temática. Entonces, ahí hay un punto que atender, que puede ser frugal. Y la otra tiene que ver también con los menores. Eh, todos, eh, todos los niños, inclusive que están hasta educación primaria, educación elemental, la innovación frugal ahí todavía no ha incidido para mejorar eh, la dirección académica, para mejorar los espacios de actividades complementarias. Entonces, esos dos sectores como tal, me parece que son muy susceptibles y además estarían muy contentos de recibir soluciones a través de innovación. Si es con frugalidad, creo que funcionaría más porque estamos pidiendo optimizar recursos. Buenísimo, Adonai. Muy, además complementarios esas sugerencias, esos temas a las que Viviana nos planteaba también anotados. Y Javier, tus Mario, recomendaciones. sí, pero antes quisiera decir una Sí, cosa frente a los temas. A mí me encantaría, digamos, desarrollar algunos capítulos de los podcasts en donde se pudieran presentar casos no exitosos de innovación frugal, lo cual parece raro, pero eso nos ayudaría mucho a entender las debilidades, las dificultades que se encontraron, eventualmente errores que se encontraron en esos procesos, y eso me parecería que puede ser también como una buena fuente de inspiración y de información. En cuanto a a las recomendaciones, hay muchas, pero me voy a quedar con una que me parece importante y es trabajar mucho en la identidad del podcast antes de empezar la producción. Muchas veces encontramos dos grandes errores en las personas que quieren generar podcast. Uno es que todo el mundo quisiera, por ejemplo, hacer un podcast, pero se dan cuenta que tienen
tienen material para 2 o 3 capítulos. Cuando van a revisar lo que tienen, tienen material para 2 o 3 capítulos no más. Y dicen, no, yo quiero hacer un podcast diario de 2 horas. Claro, lo estoy exagerando como una caricatura un poco, pero después se dan cuenta de que esto no era tan fácil, de que de pronto no tenían el material suficiente, de que hay una cantidad de restricciones alrededor. Entonces, trabajar mucho sobre la identidad del podcast para que los oyentes, la audiencia, pueda comprender y pueda entender las diferentes partes de un podcast y que vea que el podcast 1 se parece al podcast 2 y al capítulo 3 y al 4, etcétera. Porque se encuentran muchos casos en los que el podcast 1 dura 1 hora y media y es de música, el 2 dura 15 minutos y es una entrevista, el 3 es un monólogo que dura 30 minutos y eso realmente pues no le da ninguna identidad. Como les digo, lo estoy caricaturizando un poco, pero es el objetivo, mostrarle a las personas que antes de empezar a hacer el podcast, a las personas y a las instituciones, que antes de empezar a hacer un podcast es importante planear la identidad y los contenidos. Y esa sería, por ejemplo, mi gran recomendación para cerrar este punto. Excelente, Puedo, excelente, Javier. me, Sí, me dan oportunidad de agregar algo a petición de por Javier. supuesto. Es académicamente un tema donde la innovación frugal está en duda de su efectividad en la seguridad pública. Ese es un gran tema, no solo porque las implicaciones de la seguridad pública en cada país, en cada estado miembro de ese país, sino porque además la seguridad es un tema globalizado en términos de la comunicación y porque ahí efectivamente tenemos que pensar en optimizar, pero el recurso que se tiene que invertir es bastante alto respecto a lo que las innovaciones frugales nos tiene acostumbrados. Entonces, ese sería un gran tema en debate. Por sí solo el tema lo es. Si le agregas innovación frugal, ahí podríamos encontrar una mesa redonda para poder colocar diferentes puntos de vista y seguro se van a contraponer uno con el otro. Perfecto, Donaín, también anotado. Muchas gracias por la sugerencia. Y bueno, tenemos espacio para las 3 últimas preguntas que queremos que vengan desde el público para generar esta conversación. Así que, una pregunta, una reflexión también bienvenida sobre las preguntas que hemos abordado hoy. No tienen que ser necesariamente unas preguntas, también se pueden sumar a la acción. Les pido que levanten la mano o que la puedan escribir en el chat. Yo por acá estoy incentivando a que compartan sus puntos de vista. Por acá coloqué algunas cosas que pienso. Quería solo resaltar la perspectiva de Adonai sobre la seguridad pública. La podemos pensar desde una perspectiva de co-creación institucional pública, ¿cierto? ¿Me podrías ayudar a extender más la idea, Stephanie? Sí. Digo co-creación pensando en la posibilidad de incluir la ciudadanía dentro de la creación de políticas, pero también de acciones para mejorar ese aspecto de la seguridad, porque al final creo que, o no sé, yo soy colombiana y pasa que a veces muchas de las actividades que se desarrollan desde el Congreso, puede ser que esté errada, vienen desde la perspectiva de un político que es ajeno a ciertas realidades. Entonces es necesario que la misma ciudadanía que hace parte de esa problemática pueda entrar y dar su perspectiva, haga parte de ese proceso y comparta sus habilidades para poder co-construir una realidad que sea efectiva para todos. Creo que la innovación frugal tiene también como ese aporte para la sociedad, ¿cierto? Sí, la realidad es que
Voy a hablar de mi estado, en Guanajuato, en México. La temática de seguridad es muy diferente en la ciudad de León, Guanajuato, donde estoy ubicado, a la ciudad de Celaya. Y nos separa aproximadamente 1 hora y media de distancia. Entonces, en ese sentido, la realidad es bastante local y las decisiones no pueden ser globales. Tienes que sentarte y preguntarle a la persona. Ahora, lo que quería decir es, el esquema de seguridad pública o las leyes no van a cambiar porque hoy estoy en Celaya y luego me paso a la ciudad de León. Esa es la parte en donde digo cómo innovación frugal va a incidir de manera positiva. Tú estás muy en lo correcto. Incorporar a la persona quien vive el día al día, quien sabe cuál es el problema y cómo lo vivió. Pero de eso a que podamos generar una solución generalizada, ese es el gran reto. Acá tenemos otra pregunta de Javier. ¿Tú la quieres leer, Javier, o me permito leerla? No, léela tú, léela tú. Dale. ¿Cómo creen que se pueden impulsar los emprendimientos a partir de la innovación frugal? ¿Quién gusta contestar? Yo tengo una respuesta, pero es muy académica. Sí, es bienvenido. ¿Sí? Tiene que ver ahí con el proceso. Cuando hay emprendedores, la realidad es que el emprendimiento, al menos aquí en México, tarda en establecerse al menos 5 años. Es decir, más del 50% de los emprendimientos en México terminan por no concretarse en esos primeros 5 años. Por la debilidad que tú puedas señalar, por la evaluación que tú quieras hacer, la planeación mal llevada en alguno de los elementos. Entonces, pensando en esta parte de la innovación frugal, donde la persona está en el centro, pensemos también en el centro de quién está haciendo el emprendimiento. Ayudemos a clarificar sus objetivos, ayudemos a clarificar las metas, ayudemos a clarificar desde esa persona qué es lo que busca para entregar a los demás. Ahí yo creo que es la parte donde la innovación frugal va a incidir con mayor peso. Después, como dijo Javier, podemos buscar los casos de éxito y de no éxito para evaluar a partir de ese punto si la innovación frugal se pudo incorporar o no y con qué efectividad. Hoy por hoy, inclusive por lo que yo veo como académico, el emprendimiento en los universitarios se da ayudándoles a orientar en cómo están construyendo la idea y cuál es el objetivo de esa idea. Muchas veces intentan encontrar el hilo negro en un sector y simple y sencillamente es porque no alcanzaron a leer toda la información de ese sector. Entonces, en términos de optimizar, optimicemos la información, optimicemos el proceso en el cual ayudamos a alguien en convertirse en un emprendedor en términos del acompañamiento. Gracias, Adonai. ¿A Viviana le gustaría dar una perspectiva desde la industria? Sí, gracias, Estefa. Mira, yo creo que los emprendedores tienen una oportunidad con la innovación frugal que le queda más difícil a las empresas. Organizaciones con estructuras muy pesadas en la definición de indicadores, de la ejecución de procesos, en el mejoramiento continuo, en el testeo del producto, en la configuración de los sistemas de información para temas de facturación y demás. Entonces, sí creo que hay una oportunidad de la innovación frugal para los emprendimientos porque pueden trabajar con la ligereza, pueden trabajar con la flexibilidad que les da no contar con esa carga de sistemas y procesos detrás, en el que en una buena lectura del mercado, que lo que nos estaba planteando Adonai, en donde se entiende cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades que quiere, va, testea, pregunta, funciona, no funciona y puede hacer adaptaciones con mucha velocidad. Entonces creo que ahí es donde está la mayor oportunidad para los emprendimientos. Ahora, pensaría yo que no es innovación frugal, que ellos lo que quiero decir es que los emprendedores lo hacen, o sea, casi que ahí no es que si no hacen innovación frugal no están obteniendo esos beneficios de ir rápido al mercado. Sí lo hacen y cuando una de las cosas más importantes o más que importantes es más
ricas, que tienen mayor riqueza, es cuando hay un problema. Cuando la gente tiene un problema y sobre todo un problema de supervivencia, la creatividad por sí misma encuentra las soluciones. Entonces, si bien sí estos son a través de las metodologías, el método de la innovación frugal se les podría acercar para hacer mejor su trabajo, creo que ellos ya están aplicando innovación frugal sin saberlo. No sé si me hice entender. Sí, gracias, Viviana. Le voy a dar la palabra a Miguel. Miguel Montiel. Sí, gracias, Stephanie. Bueno, sí, desde mi perspectiva y gracias a la investigación que estoy haciendo en mi tesis de doctorado, que es justamente impulsar y mantener los emprendimientos apoyados con innovación frugal, yo diría que es apegándonos a los principios de la innovación frugal, es decir, si desde la creación del modelo de negocios de un emprendimiento se opta por el enfoque humano, porque sea resistente, porque sea móvil, porque sea simple, que utilice los recursos al alcance de manera local, que genere un crecimiento hablando de la economía de manera orgánica, que cuide la ecología, que sea adaptable, etcétera. Creo que el emprendimiento tiene mayores probabilidades de tener éxito y mantenerse en el tiempo, a pesar de crisis como las que vivimos en la pandemia. Esto aunado a la tecnología, yo hago siempre mucho énfasis en la frugalidad y la tecnología, porque cuando hablamos de tecnología normalmente para una empresa representa una inversión. Y para la mayoría de las empresas en nuestra Latinoamérica, eso significa un esfuerzo extra y quizás que no están en posibilidades de hacer esa inversión hacia la tecnología. Es decir, no tiene el recurso económico para invertir. Entonces, el reto, creo yo, que los que creemos e investigamos sobre innovación frugal es interpretar esas necesidades, traducirlas y bajar la alta tecnología que de repente genera mucha expectativa y parece inalcanzable para las empresas en Latinoamérica, bajarla a lo que se puede verdaderamente implementar en empresas pequeñas o medianas. Por ejemplo, va desde herramientas muy sencillas como un diagrama PER, un tablero Kanban, un cronograma de un proyecto, un software para manejar la cadena de suministro, y un ERP, un CRM, que pudieran sonar como, híjole, es que eso va a representar una inversión muy alta que no se tiene para las empresas. Creo que nosotros desde la academia y desde la industria, que tengo la fortuna de trabajar en ambos campos, podemos bajarlos a unos aplicaciones de código abierto, gratuitas o de muy bajo precio, de muy bajo costo para que se puedan implementar en las empresas. Y cierro mi participación diciendo que, bueno, pues hemos visto que también los emprendedores o empresarios reflejan sus valores en las empresas, en los equipos de trabajo que conducen. Por lo tanto, creo que vale la pena pensar también en estos principios rectores de la innovación frugal hacia nosotros, pensarlos desde la perspectiva personal. ¿Qué sería de mi persona si me manejo como una persona frugal? Por ahí en el grupo compartí un video al respecto y he estado dándole vueltas a este tema, tratando de investigar más al respecto. ¿Qué pasaría si mi labor como académico y dentro de la industria la llevo con un enfoque humano, la llevo cuidado ecológico, que lo que estoy haciendo sea adaptable, ligero, simple, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí estaríamos no solo apoyando al emprendimiento, sino a las personas que quieren emprender hoy o el día de mañana. Gracias. Gracias, Miguel. Por acá tenemos otra pregunta también de Javier. No sé si a alguno le interesa responder. Por acá tenemos, ¿cuáles son las herramientas que podemos tener en cuenta para para la clarificación útil en el desarrollo de innovaciones frugales? Creo que de hecho Miguel mencionó algo sobre algunas herramientas. Hablaste de PERT, hablaste de Canvas. Si me permite, puedo dar también aquí como algunas luces. Se pueden utilizar herramientas de creatividad. Esto lo estoy lanzando con lo que dijo Viviana y con lo que mencionó también Adonai. Podemos también pensar en herramientas de gestión de proyectos. No sé si alguien más quiere contribuir con esa respuesta.
Bueno, no sé, Mario, si quieres continuar, creo que estamos un poquito tímidos hoy. Vale, ya puedes volver a repetir, por favor. Hola, hola. ¿Escuchan? Hola, Sí, ahora te escuchamos. Sí, Mario. hola. ¿Me la puedes volver a repetir que se me cortó? Se me estaba cortando la señal. ¿La pregunta? Sí, por favor. Bueno, dice, me gustaría que Mario o alguno de los panelistas nos cuente sobre algunas herramientas de clarificación útiles para desarrollar innovaciones frugales. De clarificación. Clarificación. Ujú. Bueno, creo que es una pregunta muy importante porque yo creo que siempre pensamos o relacionamos a la innovación con la generación de la idea, es decir, con esa parte de la ideación, del desarrollo de la solución, pero no con el entendimiento del problema y con ese desarrollo del reto. Hay una frase muy famosa que yo siempre utilizo para hablar del tema de la clarificación, que dijo alguna vez Einstein, y es que a él una vez le preguntaron que si tuviera un minuto para salvar el mundo, ¿él qué haría? En relación con el tema de la bomba atómica, ¿no? Y él decía, dedicaría 55 minutos a entender el problema y 5 minutos a generar la solución. Y, y dice esto mucho sobre la importancia de la clarificación en el proceso de innovación. Y es que si nos dedicamos con el suficiente energía, esfuerzo, trabajo a entender el problema, casi que lo que estamos haciendo es ya obteniendo la idea, la solución. Y muchas veces lo que hacemos es saltar a la generación de la idea sin tener claro cuál es el problema, cuál es el reto. Entonces, a la clarificación, lastimosamente muchas veces la dejamos a un lado, ¿no? ¿Verdad? En los procesos de innovación. Y yo diría dos herramientas que son muy importantes para esto. La primera es siempre desconfiar, es más una práctica, siempre desconfiar de el primer síntoma del cual creemos que ese es el problema. Porque un problema es como un iceberg, ¿vale? Lo primero que vemos es esa parte superficial que creemos que es el problema, pero no estamos yendo a la raíz. Entonces, lo primero es tener una actitud un poco de desconfianza, de sospecha frente al primer problema que creemos que vamos a solucionar. Y para poder profundizar, para poder llegar a la raíz de ese problema, creo que hay una herramienta muy útil que se llaman los 5 porqués. Y es preguntarse 5 veces el por qué creo que esa situación está sucediendo. Entonces, el primero es, la segunda será un segundo por qué y así sucesivamente hasta llegar a la raíz de ese problema. Así que muchas gracias por la pregunta y bueno, darles dos recomendaciones finales. La primera es que quiero compartirles el link, ¿verdad? De el primer episodio, o mejor dicho, de todo el podcast. Aquí lo estoy compartiendo a través del chat para que sigan al canal de Spotify, del podcast de Onda Frugal y también invitarlos a que escuchen el primer episodio que ya está en online. Cada 15 días vamos a publicar un episodio, es decir, cada jueves, cada 15 días. Este será el primero, el 2 de marzo.
Mario, pero no se oye nada, vemos la imagen, ¿sí? A ver, espérame entonces, Dale. comparto con, con Alan, tu ayuda, por favor, para compartir con sonido. Listo, voy. Pero si puedes, si puedes compartir. Que al lado de Share Screen ¿Mm? no me aparece la opción del sonido. ¿Será que es porque está en la presentación de PowerPoint? Mm, ¿Será que es porque está el video inmerso en la presentación? claro, sí, sí te Ah, tengo como compartido y de hecho te tengo como co-host. si me permites, Mario, primero share screen y después en la siguiente, en la siguiente pantalla que te aparece hasta abajo dice share sound. Ah, ya. Sí, ya. Muchas gracias. De nada. Este es el primer episodio. Onda Frugal, menos recursos, mejores soluciones, más impacto. Temporada 1. Conociendo la innovación frugal. Capítulo 1. ¿Qué es y qué no es la innovación frugal? Así que bueno, serán 4 temporadas, cada una tendrá 4 capítulos y este que es el introductorio para entender qué es y también importante qué no es, pues será el abrebocas de 16 episodios que estaremos lanzando a lo largo de este año. Así que muchas gracias por su asistencia.